Hola, buenas tardes. Esta es la videotutoría de electrónica correspondiente al 13 de diciembre. Primero comentar que ya damos por completamente cerrado el bloque 1, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a ir comentando el bloque 2 de electrónica. La mayor parte de vosotros habéis entregado los trabajos correspondientes ya al bloque 1 en la plataforma. Aquellos pocos que no lo hayáis hecho, bueno, pues por los motivos que sean, es conveniente que nos pongamos en contacto, comentemos la situación, de acuerdo, a ver a qué ha sido debido o por qué ha sido, y pues encontremos una solución para ir continuando, por supuesto, la asignatura, porque aún queda bastante asignatura, y como en su momento pues podemos o podréis, aquellos que no habéis podido entregar, completar el trabajo del primer bloque. ¿De acuerdo? Importante que nos pongamos en contacto. Lo iré corrigiendo y, como sabéis, dado que los exámenes son en la semana del 16 de enero, este segundo bloque que vamos a empezar no lo terminaremos, por supuesto, lo terminaremos hacia finales de enero, principios de febrero, y por lo tanto, como tenéis ahí una primera evaluación, la calificación del bloque 1 será básicamente la calificación de la primera evaluación. No obstante, recuerdo que la evaluación de la asignatura es continua y que lo que importa es llegar al final, pues habiendo revisado todas las partes de la asignatura y habiendo hecho los correspondientes ejercicios. Dicho esto, vamos a introducir hoy el bloque 2, que se llama electrónica analógica. Continuamos en electrónica de tipo analógico, no digital, solo que en este caso, si bien en el bloque 1, pues básicamente nos centrábamos en los circuitos más simples y más elementales, con los componentes más simples de un circuito, condensadores, inductancias, fuentes de alimentación, resistencias. En este nos vamos a centrar sobre todo en describir, en mostrar las utilidades, de acuerdo, y la caracterización de aquellos circuitos analógicos cuyos componentes electrónicos básicos están construidos a partir de semiconductores o, más concretamente, a partir de diodos y de transistores. Ese es el objetivo de este bloque. Saber lo que es un diodo, saber lo que es un transistor y básicamente cómo funcionan, y tener un poco una idea de cómo identificar e interpretar los circuitos que se utilizan o que se construyen utilizando sobre todo diodos y transistores, básicamente amplificadores, rectificadores, generadores de señal y filtros. Saberlos identificar, saber para qué sirven y ver cómo funcionan. Y por último, y esta digamos que es una parte más importante, la descripción de las características de los diferentes tipos de transductores, o sea, básicamente micrófonos y altavoces. En este caso concreto nos vamos a centrar especialmente en identificar y saber entender las especificaciones técnicas de los transductores, de los micrófonos y altavoces, que son elementos pues que necesitáis conocer, saber lo que son y saber identificar sus especificaciones técnicas. Son los objetivos de este bloque. Como he comentado, nos ponemos ya en componentes o en circuitos eléctricos que tienen como componentes aquellos que están construidos como semiconductores, con semiconductores. Estos dispositivos electrónicos básicos construidos con semiconductores son los diodos y los transistores. Un semiconductor es algo que está a medio camino entre un conductor y un aislante. Como comentamos en el primer bloque, un conductor es un material que deja pasar fácilmente la corriente eléctrica, que tiene una resistencia en general baja al paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, el cobre, que es con el cual se fabrican los hilos de conducción eléctrica. Un aislante es un material que ofrece una gran resistencia al paso de la corriente eléctrica. Típicamente no deja pasar la corriente eléctrica, o solo si es una corriente eléctrica enormemente grande. Esos son los aislantes. Ejemplo, en muchos plásticos o la madera. Cobre conductor, el plástico con el cual se protege el cobre, aislante. Entre medias hay unos materiales, ¿de acuerdo?,
que son los llamados semiconductores. No tienen una resistencia tan alta como los aislantes al paso de la corriente eléctrica, pero no tienen tampoco una resistencia tan baja. En sí mismos, tal cual, un material semiconductor por sí mismo, que es lo que se llama semiconductor intrínseco, no tiene gran utilidad desde el punto de vista electrónico. El material semiconductor más conocido, más abundante de la naturaleza es el silicio, la arena de la playa. Es un material semiconductor. La cosa se pone interesante cuando ese material semiconductor se dopa. Es decir, cuando ese material semiconductor, al silicio, se le pone alguna pequeña cantidad de otro material diferente. Por ejemplo, arsénico. ¿De acuerdo? En ese momento, ese material semiconductor que se llama extrínseco, que es silicio, al cual le hemos puesto una pequeña cantidad de otro material, muy pequeña cantidad, por eso se llama dopado, porque se pone en cantidades muy pequeñas, ese semiconductor extrínseco de repente, según el material que le hayamos añadido, se transforma en un semiconductor de tipo P o de tipo N. De tipo P es que le sobran cargas negativas, le sobran electrones, y por lo tanto, de acuerdo, tiene electrones para conducir, para que se puedan mover y generar una conducción eléctrica, y de tipo P sería lo contrario. Le faltan electrones o le sobran huecos, algo equivalente a la carga positiva, y por lo tanto también puede conducir la electricidad. Esos son los semiconductores extrínsecos. Hasta aquí tampoco nada especialmente interesante. Lo interesante es cuando se coge un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N y se unen, se juntan, y a partir de ahí se construyen cosas como los diodos o cosas como los transistores, que sí que son los elementos útiles y funcionales en electrónica analógica y después posteriormente también en electrónica digital. ¿De acuerdo? Diodos y transistores, construidos con materiales semiconductores dopados, tipo P o tipo N, que se juntan entre ellos. ¿De acuerdo? Tenéis aquí un enlace para que le vayáis dando un vistazo, una explicación un poco más extensa sobre los semiconductores. ¿De acuerdo? Simplemente, como veis, un material aislante necesita mucha energía para que los electrones libres puedan circular, puedan soltarse y transportar una corriente eléctrica. Los materiales conductores no. Los materiales semiconductores están entre medias. ¿De acuerdo? Explica lo que son los semiconductores intrínsecos, los semiconductores extrínsecos, que son materiales a los cuales se les añade, ¿de acuerdo?, pequeña cantidad de un material. Por ejemplo, si cogemos silicio y le ponemos una pequeña cantidad de arsénico o de antimonio o de fósforo, de repente pues sobran electrones y esos electrones se pueden mover, ¿de acuerdo?, para generar una corriente eléctrica. En cambio, si al silicio le ponemos aluminio, boro, galio u otros materiales, de repente es como si le faltasen electrones. Y esa falta de electrones es como si fuesen huecos de carga positiva que también se pueden mover para transportar una corriente eléctrica. Ahí tenéis un documento por si queréis echarle un vistazo. Y realmente lo interesante aparece cuando se juntan dos semiconductores. Cuando se conjunta un semiconductor tipo P con un semiconductor tipo N. Ese elemento, ¿de acuerdo?, tiene un comportamiento respecto a la corriente eléctrica muy característico, que es el que se aprovecha en electrónica. Esto sería un diodo. Y si juntamos tres semiconductores, uno tipo N, PN o PNP, tendríamos un transistor. ¿De acuerdo? Tendríamos un transistor. Bien, repito que lo interesante es que tengáis claro que toda la electrónica actual está basada en materiales semiconductores,
que esos semiconductores pueden ser de diferente tipo y que el comportamiento realmente interesante aparece cuando se juntan semiconductores de diferente tipo para construir componentes eléctricos. El primero que vamos a ver es el diodo. El diodo, ¿de acuerdo?, que se representa con este símbolo, es un componente eléctrico formado por la unión de un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. ¿Cuál es su característica básica? Su característica básica es que deja pasar la corriente eléctrica solo en un sentido. Esa es, digamos, la utilización básica de un diodo. La utilización básica de un diodo. Esto sería, por ejemplo, un circuito básico que tiene una batería de corriente continua, positiva y negativa, y lo que se llama un diodo en polarización directa. Daros cuenta cómo el signo positivo se corresponde con la flecha yendo hacia allá. Si yo en un circuito coloco un diodo de esta manera, el diodo deja pasar la corriente eléctrica y enciende la luz. Ahora bien, si coloco el diodo a la inversa, daros cuenta que ahora la parte de la barra está en la parte positiva, el diodo no deja pasar la corriente eléctrica. Por lo tanto, un diodo es un elemento electrónico formado por la unión de dos semiconductores, uno tipo P y uno tipo N, que según se conecte al circuito en un sentido o en otro, o deja pasar la corriente eléctrica o no deja pasar la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Ese es el comportamiento básico y la utilización básica de un diodo. Los LEDs son diodos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hoy en día, ¿dónde puedo ver un diodo? Cualquier lámpara LED o faro LED o lucecita LED de las que podéis colgar en el balcón de Navidad o en el árbol de Navidad son un diodo. Lo que pasa es que los LEDs son un tipo particular de diodo que cuando pasa la corriente eléctrica a través de él, cuando se calientan, por decirlo de alguna forma, ese calor se emite en forma de luz visible. Todo componente eléctrico, como sabéis, se calienta cuando está enchufado, cuando está circulando la corriente eléctrica y despide calor. Cuando enchufamos un LED en un circuito, también despide calor. En el caso de los LED, lo que sucede es que ese, entre comillas, calor que despide, lo hace en una frecuencia correspondiente a la luz visible. Y por lo tanto, si otros componentes eléctricos emiten calor que no vemos pero sentimos, entre comillas, los LEDs emiten calor y además la vemos. ¿De acuerdo? Diodo, unión tipo P y tipo N. Estos componentes eléctricos tienen normalmente comportamientos eléctricos en las corrientes muy particulares, que ya no se corresponden con la ley de Ohm. Esto sería, por ejemplo, ¿de acuerdo?, la gráfica que relaciona la intensidad y el voltaje a través de un diodo. Aquí es cuando lo enchufamos en polarización directa, de esta manera, y aquí es cuando lo enchufamos en polarización inversa, de esta manera. He dicho que básicamente un diodo cuando está en polarización directa deja pasar la corriente eléctrica, cuando está en polarización inversa no deja pasar la corriente eléctrica. Ese digamos que es el comportamiento más simple. En la realidad es un poco más complejo. ¿De acuerdo? Cuando estamos en polarización directa, o sea, con el diodo enchufado de esta manera, al principio no deja pasar la corriente eléctrica. Tiene que haber un potencial mínimo, una diferencia de potencial mínimo para que, digamos, pues los electrones puedan saltar de un semiconductor a otro y circular. A partir de un momento, ¿de acuerdo?, deja pasar la corriente eléctrica. Cuando estamos en polarización inversa, o sea, cuando en vez de aplicar aquí un voltaje positivo, hacemos al revés, giramos el diodo, de manera que el voltaje positivo lo aplicamos a la otra parte. El comportamiento estándar es que no deja pasar la corriente eléctrica. En realidad deja pasar muy poca corriente eléctrica. Muy poca.
por fenómenos asociados al movimiento de los electrones entre ambos semiconductores. Muy poca. Pero si aumentamos mucho el voltaje en polarización inversa, llega un momento que lo que se produce es lo que se llama la avalancha o la ruptura del diodo. De repente deja pasar la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? O sea, comportamiento básico del diodo es: en polarización directa dejo pasar la corriente eléctrica, en polarización inversa no dejo pasarla. Pero cuidado, si en polarización inversa le meto mucha caña, mucho voltaje, llega un momento en que se produce de repente, y por eso ya en la zona de ruptura o zona de avalancha, la ruptura, digamos, del diodo, no en sentido físico, sino en sentido eléctrico, y deja pasar la corriente eléctrica. Y en polarización directa deja pasar la corriente eléctrica, pero cuidado, necesita un voltaje mínimo para que funcione. ¿Por qué? Recordad la ley de Ohm: voltaje, intensidad, resistencia. Todo componente eléctrico tiene una resistencia al paso de la corriente eléctrica que se come voltaje, entre comillas. Los diodos normalmente se comen alrededor de 0,6 voltios. Y por lo tanto, cuidado, que necesitamos un voltaje mínimo para que lo deje pasar. Repito, lo más importante: utilización del diodo. En polarización directa deja pasar la corriente eléctrica. En polarización inversa no la deja pasar prácticamente nada, excepto si no nos pasamos de voltaje, que cuando llegamos a la zona de ruptura. Aquí tenéis simulaciones para poder comprobar cómo funciona un diodo. Muy sencillo, en su funcionamiento básico. ¿Veis aquí? Tengo el diodo en polarización directa. Voltaje positivo enchufado a esta parte del diodo. Pasa la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Si disminuye el voltaje, obviamente la corriente eléctrica pues disminuye. Voy a aumentar la velocidad. Pero continúa pasando corriente eléctrica. Ahora bien, si pongo voltaje negativo, la intensidad que circula es negativa. Es cero, disculpad. No pasa la corriente eléctrica. Voltaje negativo a esta parte del diodo, polarización inversa, no pasa la corriente. Voltaje positivo, pasa corriente eléctrica. Funcionamiento básico de un diodo. Y aquí tenéis qué pasa si enchufo un diodo, si conecto un diodo a una fuente de corriente alterna. Esta es la gráfica, ¿de acuerdo? ¿Veis? Lo que está haciendo la intensidad en función del voltaje es esta parte de la gráfica de aquí. Está haciendo esto, ¿de acuerdo? Según el voltaje que aplique. Cuando el voltaje pasa de un cierto valor, pasa la corriente eléctrica. Después no pasa, pasa, no pasa, pasa, no pasa. Aquí tenemos una señal y solo deja pasar la corriente eléctrica cuando estamos en la zona de conducción del diodo. De manera que cuando enchufamos o conectamos un diodo a una corriente, a una fuente de corriente alterna, solo deja pasar parte de esa corriente cuando coincide con la polarización directa. Esa es la utilización básica del diodo. Y el otro gran elemento por excelencia son los transistores. Hay muchos tipos de transistores, construidos de diferente manera, pero básicamente son dos semiconductores tipo N, tipo P, construidos o colocados en forma de sándwich. Los transistores se representan por este símbolo y la flecha indica el sentido de la corriente eléctrica. Como veis, hay, por ejemplo, un semiconductor NPN, es un sándwich donde en medio tenemos el semiconductor P y arriba y abajo el semiconductor N.
El semiconductor PNP es un sándwich que tiene arriba el semiconductor P, abajo el semiconductor P y en medio el semiconductor N. ¿De acuerdo? Se pueden conectar de diferentes maneras. La forma más útil de conectarla es esta. Esto es el transistor. Y se conecta. Aquí, como veis, tenéis una batería, una fuente de corriente continua, que alimenta a lo que está en el sándwich, el medio. Esto se conoce como la base del transistor. La parte de arriba se conoce como colector y la parte de abajo se conoce como emisor. Y esta parte es la que alimenta al transistor con esta batería. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo funciona un transistor viendo una simulación. Este es el emisor. Disculpad. Este es el colector, este es el emisor y esa es la base. ¿De acuerdo? Veamos el circuito. Es este circuito de aquí. NPN, la base, por aquí enchufamos una batería y el colector por aquí enchufamos otra. Esta está a 0,7 voltios y esta a 2 voltios. ¿De acuerdo? Daros cuenta. Si modifico el voltaje de la base. Si modifico el voltaje de la base, la corriente que circula a través de aquí disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. ¿A qué es parecido esto? Esto es parecido a una llave de paso de una tubería. Imaginaros que esto es la tubería, esta parte de aquí. Y esto de aquí es la llave de la tubería. Y según yo manipule esta llave, hago que pase más corriente o menos corriente. ¿De acuerdo? Digamos que el colector y el emisor serían la parte que está antes y después de la llave de paso de la tubería, que es la base. Entonces yo, según manipule el voltaje de la base, según sea el voltaje que le entre por aquí, el voltaje al cual conecto esto, voy a dejar pasar más corriente o menos corriente. Por lo tanto, digamos que en cierta manera un transistor es una especie de regulador de corriente a través de un circuito. Y además, un regulador que necesita de muy poco voltaje de entrada para regular. Daros cuenta que aquí, por ejemplo, cuando tengo el colector y el emisor conectados a 2 voltios y a la base le he puesto 0,72 voltios, daros cuenta que aquí la corriente que le entra por la base es 3,2 miliamperios. Y por aquí la corriente que circula es del orden de 320. Es decir, con una corriente muy baja, yo puedo controlar el paso de corrientes muchísimo más altas. De manera que imaginaros que esta sea la corriente de entrada y esta sea la corriente de salida de mi aparato, que he construido con un transistor. Daros cuenta que si la corriente de entrada es 3,2, la corriente de salida es 320. Es del orden de 100 veces más grande. Este transistor se puede utilizar como amplificador con un factor de amplificación del orden 100. Yo le meto una corriente de 3,2 miliamperios, ¿de acuerdo? Y por aquí saco 320 miliamperios.
factor de amplificación. De hecho, el uso más común de los transistores en electrónica analógica es para construir amplificadores, para controlar corrientes de salida en función de corrientes de entrada. Con 3,2 miliamperios de corriente de entrada, yo puedo hacer que salga por aquí una corriente de 320 miliamperios. Factor de amplificación 100. Ese es el uso más común, ¿de acuerdo?, de los transistores como amplificadores. Si yo disminuyo mucho la base del voltaje, como veis, la corriente que sale es cada vez más pequeña. Llega un momento en que si la disminuyo más, lo que hago es, por decirlo de alguna forma, cerrar la llave. Eso es lo que se llama un transistor en corte. He dicho que lo que hago es controlar la corriente de salida en función de la corriente de entrada. Si esa corriente de entrada llega a un momento que es cero, o un valor parecido a cero, no habrá corriente de salida. Eso es lo que se llama un transistor funcionando en corte. Si aumento el voltaje de la base, ¿de acuerdo?, pues voy a aumentar la velocidad de la corriente. Tengo una corriente de salida, que aquí vemos que es del orden de 100 veces la corriente de entrada. Y según vaya controlando el voltaje de la base, daros cuenta cómo tengo diferentes corrientes de entrada y de salida, siempre relacionadas por un factor en número redondo 100. Eso es lo que se llama transistor en fase activa. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay otra manera en la cual es como si dijésemos, lo que he hecho es abrir completamente la llave y dejar que toda la corriente circule. De manera que básicamente lo que entra y lo que sale es lo mismo. Esto sucede cuando alimento normalmente la base con más voltaje del que ha alimentado el colector. Aquí, como veis, dice que el transistor está funcionando en saturación. Está funcionando en saturación. Por lo tanto, repito, el transistor está formado por una especie de sándwich de semiconductores, NPN, PNP. Tiene tres patitas a las cuales conectar: el colector, el emisor y la base. Básicamente, un transistor lo que hace es controlar el paso de corriente eléctrica entre el colector y el emisor en función de la alimentación de la base. De manera que, alimentando la base con una corriente muy pequeña, podemos controlar salidas de corriente mucho más grandes. Y por eso el uso básico de un transistor es como amplificador. Y el factor de amplificación, ¿de acuerdo?, es la relación entre la corriente que entra por aquí y la que tenemos por aquí. Como veis, este tiene un factor de amplificación del orden de 100. En algunos casos, esto es funcionando como amplificador, ya en electrónica digital se utiliza bien en su aspecto máximo. ¿Pasa corriente o no pasa corriente? Si el voltaje de la base lo pongo, por ejemplo, a 0, no pasa corriente, por mucho que aumente el voltaje aquí arriba. Esto sería equivalente a decir el transistor está en corte, no deja pasar corriente. A partir de un cierto momento deja pasar corriente y actúa como un amplificador, permite corrientes de salida bastante más grandes que las corrientes con las cuales alimento la base, y puede llegar un momento
¿de acuerdo? En que es algo equivalente a que esté completamente abierto. Como veis, en este caso, ¿de acuerdo? La entrada y salida es la misma, lo que hace es dejar que circule todo, es en saturación. Es como una especie de llave que controla el paso de corriente por esta rama. Cerrado, completamente abierto o entre medias. En electrónica analógica se utiliza en su versión entre medias como amplificador. A partir de la corriente que entra por la base, controlo lo que me sale por ahí y la relación entre ambas me da un factor de amplificación. ¿De acuerdo? El transistor se utiliza en electrónica analógica para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Bien, ahí tenéis la simulación y tenéis más información sobre transistores en este enlace, le podéis echar un vistazo, ¿de acuerdo? Tenéis tipos de transistores, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis echarle un vistazo. Y aquí tenéis el primer ejercicio puntuable. A ver, disculpad. Aquí está el primer ejercicio puntuable, que es simplemente una hoja de especificaciones técnicas de un transistor. ¿Qué dice aquí? ¿De acuerdo? ¿Aquí qué nos dice? Nos dice que tenemos un transistor que se utiliza como amplificador, hecho de sílice, del tipo NPN, tipo de sándwich, colector, base, emisor, NPN. Estos son los códigos numéricos del transistor, básicamente su matrícula. Si comprásemos este transistor, sería una cosa como esta, donde una patita sería el colector, otra la base y otra el emisor para conectar, y vendría aquí unos números que nos indicarían qué tipo de transistores. Y aquí nos da unos datos. V es voltaje. V es voltaje, I intensidad, P potencia y T temperatura. ¿Para qué? Para diferentes tipos de transistor, el BC546, el BC547, el BC548. Colector, y aquí nos dice ratios máximos. No nos pasemos de esto, si no nos lo cargamos. Ratios máximos, ¿para quién? Pues echarle un vistazo, ¿de acuerdo? A ver si podéis interpretar los datos incluidos en esta hoja de especificaciones de un transistor. Y ya la próxima semana continuaremos introduciendo o comentando circuitos o aplicación de circuitos para saberlos identificar y para qué se utilizan, fabricados con diodos y posteriormente fabricados con transistores. ¿De acuerdo? Hasta la semana próxima. Y repito, por favor, aquellos que no habéis podido entregar el trabajo a tiempo del bloque 1, pues estamos abiertos a comentarlo y a buscar calendarios o soluciones alternativas para que obviamente podáis continuar la asignatura y podáis pues ir evaluándoos de ella de forma continua tal como está pensado. Hasta la próxima semana.